Se nos ocurrió que lo mejor era hacer una presentación introductoria sobre principalmente storytelling, o sea, las narrativas, y avanzar después hacia las narrativas transmedia, para que se entienda mejor, para que tengamos el background y tengamos la información necesaria para comprender, quizás con mayor entereza, de qué se trató 70 Octubres, que es este documental, que se desarrolló durante septiembre y octubre de este año, y Victoria después les va a contar en qué consiste, ¿sí? Lo que pudimos ver en estos días, que vimos ayer con Martín, con Guillermo, las herramientas, las técnicas que nos trae Florencia, es principalmente que hoy en día, digamos, estamos en un momento en el que tenemos muchas herramientas, muchas técnicas, tenemos todo el alcance de la mano, se han democratizado bastante las tecnologías, el acceso cuesta menos, digamos, acceder a tecnologías que antes, cualquiera de ustedes las puede usar, no solamente los periodistas, nosotros que estamos estudiando comunicación, incluso cualquier persona, digamos, puede comunicar lo que le pasa en el día a día, pero esto no es algo que sea exclusivamente, como les decía, de los periodistas, ¿sí? Yo cuando después me pregunten cómo nos fue en Mendoza, voy a decir, cara a cara con un amigo, que no fue bien, que no fue mal, y después, digamos, yo les adelanto a mis amigos a través de los grupos de WhatsApp, cómo nos está yendo, si quiero hacerlo público, lo tuiteo en Twitter, si quiero hacer un streaming, puedo usar Periscope, digamos, tenemos muchísimas herramientas. También, ¿no? En tiempo real también podríamos estar contando cómo está pasando ahora. Así es. Tenemos muchas herramientas para contar historias, digamos, nosotros entendemos que el periodismo es eso, es contar historias. Pero lo que pasa en realidad es que el ser humano, en tanto ser social, siempre tuvo la necesidad de contar historias. Las historias sirven para crear una memoria, las historias sirven para comunicarse, para interrelacionarse, y como dice acá Scolari, más que Homo sapiens somos fabulators, digamos. Siempre estamos contando historias y desarrollamos a lo largo de la historia una serie de herramientas técnicas que nos permiten expresarnos y comunicarnos de distintas maneras, ¿sí? Hace miles de años lo hacíamos de manera oral, gesticular, después usamos las manos y pinturas artesanales para pintar cuevas, después se desarrollaron los primeros métodos de escritura, el teatro moderno, tenemos la imprenta de Gutenberg, digamos que lo que permitió es que la cultura que estaba abroquelada y la producción de conocimiento que estaba abroquelada en la iglesia pueda salir, que la cultura se mediatice, digamos, como dice Barbero, y avanzamos, ¿sí? Ya llegando al siglo XX, como ven acá en este GIF, el desarrollo del cine, ¿sí? De la fotografía primero, después del cine, la prensa del siglo XX ya, hasta 1960 tuvo su esplendor, las agencias de información, el desarrollo de la radio, ¿sí? Acá vemos la familia en torno a la radio, y luego, ya llegando a la década del 50, la familia en torno a la televisión como medio predominante, digamos, para expresarse, para contar historias, para informarnos. Y lo que pasó alrededor de 1994, si bien es un desarrollo mucho anterior, es la explosión de la web, digamos, o la masificación, o que se haga público, y principalmente en Argentina empezamos a hablar de la web a partir de 1994, que ya tenemos navegadores, tenemos distintas piezas de software que nos permiten acceder a esa red de redes a nivel mundial, digamos. Y esto, acá los tiempos se empiezan a achicar, ¿sí? Como yo les había mostrado, empezamos miles de millones de años atrás, en momentos que no sabemos cómo nos comunicamos primero gestualmente, después de manera oral y demás. Y acá, del 94 a los tiempos que estamos viviendo hoy, el desarrollo es abismal, digamos. Hay un vértigo muy grande en cuanto al desarrollo de las tecnologías. Como se ve en este gráfico, no solamente hay piezas de software que nos permitan navegar, sino que hay desarrollo de lenguajes, de códigos, digamos, de lenguaje de programación y demás. Y hoy contamos las historias a través de todas estas plataformas que pueden ver acá, ¿sí? Esto es el prisma de la conversación. ¿Por dónde circulan hoy nuestras historias en la web? Por todos estos medios,
¿sí? Y como habíamos visto, vieron que yo les mostré una imagen de la familia reunida en torno a la radio y la familia reunida en torno a la televisión. Lo que pasó no fue que un medio reemplazó al otro, ¿sí? Que en cada uno de esos momentos los medios, los nuevos medios que van surgiendo, parece que los iban a reemplazar, digamos. Toda la gente se evoca eso, se habla de una revolución, están todos corriendo atrás y mirando eso, pero lo que pasa en realidad es que los medios son como especies, ¿sí? Según se plantea en la teoría de la ecología de los medios, una teoría que se desarrolló a partir de los 60. Los medios son como especies que compiten, que conviven, ¿sí? Y compiten por la atención de los usuarios, decimos hoy, ¿sí? No es que un medio viene a reemplazar al otro, sino que hay una coexistencia, una interacción, que hoy se denomina con el término o el estado en el que hoy nos encontramos de ese ecosistema mediático, caracterizado principalmente por la revolución digital y por la interconexión en red, es convergencia, ¿sí? ¿Cómo lo define Jenkins? Como ves acá, convergencia es un estado del desarrollo en el que se han alterado profundamente las relaciones entre los medios, la manera en que nosotros consumimos los contenidos, en el que el consumidor no solamente consume, sino que tiene las posibilidades, como les decía al principio, de poder expresar, de poder responder, de poder producir sus propios contenidos. Entonces la convergencia se suele asociar hoy principalmente a esto, digamos, a que yo tengo en un smartphone todas las aplicaciones, todas las posibilidades y demás. Pero en realidad no solamente es la tecnología la que converge, sino que son los contenidos, ¿sí? Entonces esto también, que yo pueda acceder a distintos contenidos de distintas maneras en distintas plataformas, eso también es convergencia. Y lo que explica Jenkins en ese libro Convergence Culture, que se los recomiendo, es que no solamente es la tecnología y los medios, sino que la cultura es convergente, ¿sí? Los usuarios participan, y hay una suerte de inteligencia colectiva en el que no todos pueden saber todo de todo, sino que todo se comparte y todos participan y todos pueden aportar algo, ¿sí? Y nosotros tenemos que pensar contenidos para que ellos, digamos, que se adapten a este momento y a esta cultura que está circulando, digamos, o que se nutre principalmente de la web. Entonces, la forma narrativa, podríamos decir, de esta era de la convergencia son las narrativas transmedia, ¿sí? Es la forma que encontramos de contar historias de otra manera, ¿sí? Como veíamos antes, las historias se contaban a través de un único medio con un único lenguaje, ¿sí? Eso pasa en la televisión no, porque podemos decir que mezclamos dos cosas, ¿no? Mezclamos la imagen, el sonido, pero acá hay un solo camino. Empezamos a leer un libro de principio a fin, un solo lenguaje, la televisión, la radio, y ahora las narrativas transmedias se asemejan un poquito más a la línea de subte porteña, digamos. Son historias que circulan por diferentes canales, en el que cada pieza de contenido cumple una función particular, digamos, o aporta algo a un mundo, a un storyboard mucho más grande. Son historias en las que los consumidores pueden participar, pueden alterar, pueden crear otros caminos alternativos. Como ven en este gráfico de, no me acuerdo ahora del nombre, de Pratten, de Robert Pratten, de Conductor. En el viejo mundo, dice él, el todo, digamos, la historia final era menos que la suma de las partes, porque era todo inconexo. Lo que se busca ahora es crear experiencias que sean inmersivas, que sean más amplias para quien las consume, ¿sí? Entonces la idea es que si yo, por ejemplo, de una franquicia, veo solo la película, entiendo una cosa, ¿sí? Si yo veo la película y leo el cómic con la precuela, por ejemplo, entienda otra cosa. Si yo leo el cómic, veo la película, juego el videojuego, ya me empiezo a meter en un mundo. Si después me voy a Disney
y voy al stand que tiene sobre eso, voy a meterme adentro de ese mundo y no voy a querer salir. Y ahí te convertís en un fan, ¿no? Y un poco el transmedia tiene que ver con tratar de generar esa conexión con tu público, tratar de generar esa cuestión del compromiso que tiene el fan. Bueno. Sí, el compromiso para que esté más tiempo, para que esté más tiempo en contacto con nuestros contenidos, ¿sí? Si la relación es mucho más cercana, va a estar más tiempo consumiendo, va a consumir más piezas, y el negocio visto desde la industria del entretenimiento va a ser más grande, ¿sí? Nosotros no hacemos negocio con el transmedia, simplemente intentamos contar historias de otra manera. Y en este caso, bueno, en esta parte yo quería colar de alguna manera otra interpretación que le podemos dar al transmedia, porque hasta ahora es todo nuevo, ¿sí? Decimos transmedia, que dentro de todo es un concepto nuevo que viene como evolución de otros anteriores, pero podemos pensar que las narrativas transmedias no son algo novedoso. Yo les quiero preguntar qué pasa, por ejemplo, con el Eternauta, ¿sí? Yo digo el Eternauta y les pregunto, por ejemplo, hagan que me salga bien el truco, ¿cuántos leyeron el Eternauta? Pocos. ¿Cuántos saben de qué trata el Eternauta? ¿Sí? Yo, que lo veo de acá, ustedes no lo ven, les digo que más, nada. ¿Por qué? Porque el Eternauta es una historia que ha sobrepasado las barreras de esa historieta que podía ser consumida solamente si la leía, ¿sí? Hay fans que agarran esa historieta y la llevan a un video de YouTube para que otros la puedan conocer, la puedan entender. Hay fans que la recrean en un radioteatro para aquellos que les gustan la radio. Hay otros artistas que han agarrado esa historieta y me han dicho, me gustaría hacer la continuación de esto porque están metidos en ese mundo y quieren más, ¿sí? Los fans siempre quieren más. Si no está, lo hacen ellos. Digamos, si vos no le ofreces la posibilidad de ir más allá, si no les das espacios, lo pueden crear ellos. Y es un poco lo que pasa también con todo lo que tiene la lógica del crowdsourcing, digamos, de la creación colectiva, como los datos que nos contaba Florencia, y otras experiencias de software libre, ¿no? Más esa lógica una característica propia de la cultura participativa, ¿sí? Entonces, acá Scolari, Freeman y Bertetti nos traen otra forma de entender el transmedia. Es decir, el transmedia no es algo nuevo, ¿sí? Desde siempre, como si yo les dijera la historia de Jesús o la Odisea, desde siempre existen historias en las que circulan por más de un medio, ¿sí? Que las consumimos por más de un medio, y en la cual las personas participan, digamos, no los creadores, ¿sí? Participan y se meten en esos mundos, ¿sí? Y así es como nace Continuum, que es mi tesis de grado, que ha sido dirigida por Álvaro Liuzzi. Entonces, les quería contar, lo que hacemos nosotros es justamente tomar una fotografía de eso que les comentaba hoy, ¿sí? Tomar una fotografía del mundo transmedial, del mundo ficcional o narrativo del Eternauta, y plasmarla. En principio en una investigación, que es esto, que lo voy a dejar para que circule, pero como no la defendí, todavía no se las voy a dejar, en otro momento se las mandaré. Es un making of, digamos, es a través de Medium, de la red social y plataforma de blogging Medium, que si no están escribiendo ahí yo les recomiendo que lo hagan, porque tiene un sistema para repartir historias y para hacerlas llegar a más gente, que está muy interesante, que se llama Continuum Transmedia, en el cual yo fui narrando con más de 20 posteos el proceso de mi tesis, debates conceptuales y demás, para que la gente me ayude a resolver algunas encrucijadas con las cuales siempre nos encontramos a la hora de hacer una tesis. Es una plataforma web que está disponible en continuum.com.ar, en la cual hay parte de la investigación, digamos, que está mostrada de otra manera, como las expansiones narrativas en formato de historieta y las expansiones mediáticas en otros medios del Eternauta, y otros recursos para fans, digamos, como por ejemplo contar de otra manera, a través de otros lenguajes, cómo fue el camino que se ve ahí,
cómo fue el camino que hizo Juan Salvo, de dónde a dónde fue, ¿sí? Y después se convierte en el Eternauta. Y también una experiencia narrativa muy al estilo Álvaro Ilusi, en la cual Juan Salvo tuitea en tiempo real las peripecias, digamos, de la escena inicial del Eternauta. Así que si no la leyeron, no empiecen a leerla, síganlo, que va a tener mucho para contarles, pueden conocer la historia de otra manera quizás. Así que ahora sí. Ahora sí, introducimos un poco a lo que es el transmedia, que nos parecía que era un primer paso que había que dar, no sabíamos bien cómo ustedes vienen trabajando con el término, con la idea, y queríamos un poco partir desde ahí, porque en realidad de lo que se trata es de contar una historia. 70 de octubre se trata de contar la historia del 17 de octubre de 1945, 70 años después, tratando de recrear ese tiempo, esa primera historia y digamos, todo ese contexto social, político y cultural que hace al 17 de octubre. Podríamos haber tomado cualquier otro suceso, pero nos parecía que este era un momento interesante como para hacer la reflexión y para poder usar justamente las tecnologías en relación a eso. Y yo les preguntaba en la anterior diapositiva, o sea, ¿cuántas formas posibles hay de contar una historia? ¿Cómo se imaginan ustedes la creación de un documental? ¿Cómo son los documentales? Por lo general, cuando pensamos el documental, siempre pensamos en la lógica lineal, ¿no? Bueno, nada, primero lo armo, lo pienso, lo proyecto, lo diagramo, investigo, produzco sobre eso y lo muestro. Y más o menos así funciona un documental audiovisual, un libro documentado, como el de Tomás, no sé, una serie de producciones sonoras, en fin, siempre más o menos es la misma lógica de producción. Y el documental siempre aparece como una cosa cerrada y terminada. Esa es como la manera en la que formateamos desde el periodismo la producción documental. ¿Estamos más o menos todos de acuerdo con esta idea? Y con la historia nos pasa algo que doblemente refuerza esa idea, porque la historia nos ha sido enseñada también como esa sucesión de hechos en el tiempo. Uno, primero el otro, después el otro, una causa, una consecuencia, un escenario de conflicto, y por lo general tendemos a pensar las historias desde esta forma lineal de contar. Lo que nos ofrece esta propuesta del transmedia justamente es tratar de romper con esa linealidad que tienen los medios de comunicación y que tiene también nuestra lógica de pensamiento, pero que en estos últimos años se transforma, porque justamente empezamos a pensar cómo hacemos para buscar esas intersecciones que nos permitan a nosotros ampliar esas experiencias a la hora de contar una historia. Como decía Scolari, lo decíamos al principio, somos seres que cuentan historias y la mayoría de nosotros venimos del periodismo o estamos ligados a eso. Doblemente somos seres que vamos a contar historias. 70 octubres busca transformar el 17 de octubre, entonces, en una experiencia que las personas que entran en contacto con alguna de las partes del documental puedan también transmitir. De eso hablamos entonces cuando hablamos del transmedia. Tratamos de generar distintos espacios que ahora les vamos a contar cómo nos fue, cómo lo pensamos, incluso cómo lo hemos diagramado también, pero que piensa en principio en esto, tratar de pensar cómo hacemos para unir esas partecitas del rompecabezas para que tengan sentido y no sean partes sueltas. Y también pensar cómo hacemos para innovar en la forma de contar historias que tenemos y sobre todo de reconstruir la propia historia. Nosotros pensamos que esto es como una cosa de múltiples dimensiones que colaboran entre sí. El transmedia es como una especie de 3D de contar historias. En principio tenemos una dimensión que es la parte de investigación, sin la cual no podemos reconstruir un suceso histórico, ¿sí? Pero también pensamos cómo hacemos para expandir o ficcionalizar o contar desde otra manera ese suceso histórico. Y la tercera dimensión importantísima que nosotros tuvimos en cuenta para pensar 70 octubres es la necesidad de que haya una interacción, una ida y vuelta. No solamente una réplica de lo que nosotros hacemos, no solamente que ustedes compartan una URL o que nos tiren un retweet, sino que efectivamente esa interacción con el público pudiera ir construyendo la historia de 70 octubres.
¿Cómo lo hicimos? Bueno, en principio somos parte de la Secretaría de Vinculación Tecnológica de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, de ahí venimos los dos, ahí estudiamos los dos. Y en principio la Secretaría, que es un área institucional dentro de la facultad, tiene un equipo de base al que se sumaron algunas personas, entre ellos Tomás, entre ellos algunos colaboradores que hemos tenido, historiadores y demás, que ahora les voy a contar, pero en principio, más que nada, mayormente somos periodistas los que estamos armando y los que armamos este documental. Pero además de periodistas, tenemos también estudiantes, ¿sí?, que todavía no se han recibido, que son estudiantes, por lo general estudiantes avanzados, que trabajaron tanto en el proceso de investigación como en el proceso de producción. Diseñadores, tenemos 2 diseñadoras que nos ayudaron a pensar las piezas y a armar las distintas infografías y las distintas partes de este proceso. Los desarrolladores, ayer escuchábamos a Martín cómo hacemos para generar de ese producto, digamos, de esa investigación un producto, algo mostrable. Bueno, los desarrolladores para nosotros son muy importantes, contamos con uno que realmente nos ha facilitado mucho el trabajo, y también con historiadores que nos ayudaron a tener una coherencia en esa reconstrucción histórica y por supuesto como fuente de consulta directa que nosotros hemos llevado adelante. Y bueno, docentes que en muchos de nuestros casos también somos docentes de la universidad, trabajamos en la secretaría y además pensamos en este tipo de producciones. Les decía, así como pensamos en estas 3 dimensiones, el cubo da vuelta y nos encontramos con otras 3 dimensiones más. Para pensar 70 octubres tenemos que pensar en cómo nos organizamos con nuestro equipo, en qué tipo de productos nosotros vamos a producir y qué tipo de experiencias le vamos a proponer a ese otro. Entonces, acá tenemos un video muy cortito que resume, ¿tenemos audio acá? ¿Sí? Que resume básicamente de qué se trata. Y ahora les voy contando un poco más sobre el documental. ¿Alguno de ustedes lo vio antes de venir acá? No. Bien, se los contamos por primera vez entonces. Ese es el sitio. Ese es un blog que entra también dentro del sitio. Ese es un tráiler en 360 grados. Un juego. Y las redes sociales. Ahora desarmo todas estas pestañas que fuimos armando, pero como para tener un resumen en 1 minuto de todo lo que nosotros vinimos trabajando, como decía Tomás, fueron 2 meses de publicación del documental en continuado, con cobertura las 24 horas del día, los 60 días que duró la parte de cobertura en redes sociales, pero que implicó en total un trabajo de más o menos 5 meses de este equipo que nosotros somos, no sé, 7, 8, más o menos. No hago la cuenta rápido, pero bueno, para contarles un poco también cómo hacemos para que las partes encajen en el todo, queríamos mostrarles algunas experiencias que tuvimos nosotros en publicación en redes sociales. ¿Para qué usamos las redes sociales? Para varias cosas. En principio, para poder generar ese vínculo, ¿sí?, con el público, para poder tratar de acercarnos un poco más y mostrar lo que veníamos haciendo, también como una forma de promoción, pero sobre todo como una forma de contar este proceso, ¿no? Como decíamos, el transmedia lo vamos armando en distintos aspectos que confluyen siempre al todo. Hicimos una fanpage, una página en Facebook, que es /70 octubres, donde nosotros tenemos algunas publicaciones
¿sí? Mediatecas, hemerotecas, en fin, nada. Fuimos a buscar los diarios. Recolectamos 5 diarios que fue La Nación, El Día, Clarín, fundado hace muy poquito, no era el Clarín que conocemos hoy, un Clarín naciente, fundado el 28 de agosto de 1945, ¿sí? La Prensa y El Argentino. La Prensa, El Argentino y Diario del Día. El Argentino y Diario del Día son diarios locales de la Ciudad de La Plata, el resto son todos diarios de tirada nacional. Y lo que hicimos fue reconstruir de ahí cuáles eran las noticias más importantes publicadas en tapa y también cuáles eran las noticias relevantes publicadas en interiores. Y nos llevamos también la sorpresa de que muchas veces los sucesos que a nosotros más nos servían para armar ese entramado del 17 de octubre a veces estaba publicado en una nota chiquita en el interior con un diseño súper distinto al que nosotros leemos hoy los diarios. Quienes hayan hecho investigaciones y hayan leído diarios de hace mucho tiempo sabrán de lo que les hablo. Formatos súper diferentes a la hora de titular y algunas notas que nos complicaban bastante porque, nada, el periodismo no era tan profesional como es hoy o como debería ser hoy. Y a veces teníamos referencia a los sucesos acontecidos en la semana pasada o hechos públicamente conocidos que nunca se nombraban. Y entonces teníamos como esa cosa de que doblemente teníamos que reconstruir la historia y a veces volver 3 o 4 días atrás para saber de qué nos estaban hablando en esas notas. Nos pasó. Tratamos entonces de tomar esos eventos, hicimos toda una sistematización a mano. Sí, sacando foto por foto porque no estaba sistematizado en los lugares en los que teníamos acceso más cercano, digamos. Nosotros no fuimos a Buenos Aires, lo hicimos todo directamente en La Plata. Sí. Así que foto por foto, editando, subiendo, ordenando. Sí, y también interpretando y reuniendo algunas cuestiones más importantes vinculadas a los sucesos. Por eso decíamos, acá aparece, por ejemplo, un intento de derrocamiento del general Rawson, ¿sí? Y